medida que Estados Unidos avanza hasta el día en que Donald Trump abandona Washington, parece que nos corresponde a aquellos de nosotros que hemos apretado los dientes a través de este sueño interminable de sudor frío de una presidencia para tratar de explicar, y no será la última vez sin duda, a qué se suma este espasmo de descontento de 4 años. Existe una teoría del campo unificado que extraiga significado del salvaje aluvión de escándalos y controversias, mendacidad, mezquindad, incitación al odio y vanagloria, que ha aumentado la presión arterial de todos desde noviembre de 2016. Hasta ahora, sorprendentemente, los análisis generales de la administración Trump han sido escasos. En cambio, nos hemos conformado con listas de lavandería e inventarios que detallan las acciones peores o más impensables del presidente. Eso puede deberse a que el puro caos de la estadía de Donald Trump en la Casa Blanca, de altos decibelios, ha confundido cualquier esfuerzo serio por hacer un balance. La cobertura de noticias y la reacción de las redes sociales se han tambaleado de un momento a otro, de indignación a indignación, de tweet a tweet, invadiendo el terreno tranquilo donde florecen la reflexión y la comprensión. De hecho, sí se puede decir que la presidencia de Trump tiene una cualidad definitoria. Bien podría ser el caos en sí mismo. A estas alturas uno puede darse cuenta de que es prematuro tratar de identificar el lugar de Trump en la historia. Lo que viene a continuación será tan importante como lo que ha sucedido hasta ahora. Pero habiendo estudiado la presidencia pasada y presente, no se puede evitar pensar que ese caos, o más precisamente la ruptura deliberada de las reglas, es de lo que se trataba la presidencia de Donald Trump. Eso puede parecer una crítica estilista, pero después de todo, la presidencia de Trump también estuvo marcada por una política ultrapopulista cruda, como se ve en características tales como su política exterior atávica de Estados Unidos primero, su determinación de detener la inmigración ilegal, incluso a través de métodos moral y legalmente dudosos, y el aumento de expresiones abiertas de racismo, como el mitin de Charlottesville en 2017. Pero esos desarrollos característicos de Trump están realmente conectados con el ataque del presidente a las reglas y a las normas de Estados Unidos. Bajo un orden político saludable, los sentimientos demóticos, que son feos, indignos, crueles y violentos, y son controlados por toda una pirámide de hábitos, instituciones y modelos de comportamiento. Tanto en estilo como en sustancia, Donald Trump lanzó un mazo a esa pirámide y sobrevivió con una base de apoyo más fuerte de lo que nadie había predicho. Su desobediencia a las leyes, instituciones y precedentes que habían hecho de Estados Unidos, al menos en su mayor parte, un ejemplo de democracia a los ojos de los ciudadanos y el extranjero, fue el terreno que brota mucho más sobre la presidencia de Trump. Va a pasar factura a nuestra política durante algún tiempo. Considere los mezquinos insultos públicos lanzados a los líderes mundiales, los jueces y los miembros de su propio gabinete. La comodidad descarada con el nepotismo y el egoísmo. La mendacidad casual. La imperiosa intimidación a los periodistas. La desvergonzada solicitud de actores extranjeros para inmiscuirse en las elecciones estadounidenses. La negatividad de conceder la carrera presidencial en 2020, mucho después de su derrota, fue evidente, y su papel en el evento en el que en este momento eclipsa casi todo lo demás sobre su mandato en el cargo. Su instigación al motín sedicioso en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. El movimiento característico de Donald Trump a través de todo esto ha sido el desaire a los cánones, que otros le harían seguir. Incluso su físico expresa su hostilidad hacia la civilidad básica, hacer a un lado al primer ministro montenegrino en una relación de la OTAN en 2017. La insistencia de Donald Trump en romper las reglas como lo desea claramente tiene raíces en su personalidad narcisista. Impulsivo como un niño pequeño, siempre ha necesitado ganar todos los enfrentamientos, convencerse a sí mismo de que tiene la razón. Cuando los hechos se entrometen o las limitaciones lo frustran, grita, hace berrinches e insiste en que tiene la razón. Alimentado la inclinación de Trump por abrirse camino también,
está el sentido del empresario con el que fue educado de que las reglas no son para todos, pero la disposición de Donald Trump de pisotear las formas establecidas de hacer las cosas, sin importar cuán rígidas sean en su psicología, fue más que un tic de personalidad, se convirtió en un programa político. En la izquierda ha habido una contratensión intermitente de críticas que reprende a los detractores de Donald Trump por volver un fetiche las normas. Después de todo, no progresa la sociedad descartando las viejas formas de hacer las cosas. ¿No están los liberales respetuosos de las normas suspirando por un viejo status quo que para empezar dio lugar a que Donald Trump surgiera? Y no tienen muchas de las objeciones a las rupturas de Trump con las costumbres, sus comentarios sobre Frederick Douglass, a pesar de no saber quién era, su gusto por los bistecs bien hechos untados en salsa de tomate simplemente refleja el esnobismo de los árbitros liberales hacia un hombre que, con gran parte de Estados Unidos, tiene valores diferentes. Y nos preguntamos, ¿no es la exaltación de las normas en el fondo una crítica elitista de los modales? Los defensores de Donald Trump, o llamémosles los críticos de sus críticos, tienen algunos puntos válidos. Preocuparse por la vulgaridad presidencial ciertamente puede derivar en una frívola existencia de la cortesía, pero también hay más que eso. Como los sociólogos han reconocido desde hace mucho tiempo, los modales tienen una importancia más que cosmética. Moldean el sentido del bien y del mal de las personas, asimilan ciudadanos heterogéneos con una sociedad armoniosa. Los modales pueden ser barreras para el cambio y requieren una revisión regular. Pero la demolición total de las expectativas del comportamiento de larga data, especialmente por parte de la misma persona a la que buscamos para encarnar nuestros valores y aspiraciones nacionales, amenaza con romper y destrozar el tejido democrático. La vulgaridad, de la palabra latina vulgus, que significa las masas, siempre ha sido una herramienta del demagogo. Para comprender cómo la ruptura de las reglas llegó a definir no solo el estilo, sino también la esencia de la presidencia de Donald Trump, debemos retroceder y ver todas las formas, algunas todavía vívidas, otras ya olvidadas en el tumulto del caos, en las que Donald Trump rompió la maquinaria y se le encomendó correr. A las 4:30 de la mañana, el 17 de diciembre de 2016, Trump, presidente electo recientemente, estaba haciendo lo que suele hacer en la madrugada, atacar a otras personas en Twitter. Estaba enojado porque China se había apoderado de un avión no tripulado estadounidense, un acto que llamó, con su habilidad para escribir tan mal, sin presidente. El despreocupado descuido de Donald Trump de la ortografía, la puntuación y las mayúsculas constituyó otra forma en la que desafió las prácticas habituales. Pero si este malpropismo destacó la ignorancia de Donald Trump del inglés escrito estándar, también combinó con una brillantez inadvertida, dos cualidades a las que la gente ya había llegado a asociarse con él. Mostraba su desprecio por la sabiduría acumulada del pasado, consagrada en las prácticas establecidas y las formas en las que opera una cultura política, y mostró un desprecio por lo que llamamos comportamiento presidencial, la creencia de que nuestro jefe de Estado se comporta con madurez, dignidad y habilidad política. De las muchas formas en que Donald Trump ha lesionado el cuerpo político, algo así como la fusión de estas dos cualidades es que lo distingue. La negligencia de Trump con la tradición y las costumbres, mezclada con su falta de respeto por los altos llamamientos de su cargo, molestó a republicanos en el Congreso, casi tanto como la oposición demócrata. Trascendió la política de derecha de Donald Trump. Puede trascender la política por completo. Habla de las cualidades humanas de decencia y juego limpio. Sin embargo, desde otro punto de vista, el desdén de Trump por la tradición y los precedentes está muy relacionado con su política. La violación de las normas de los taburetes de la barra de Trump ha formado un núcleo de las críticas de sus atacantes a su gobierno. También ha alimentado la lealtad inquebrantable de sus admiradores. A pesar de los coros de alarma provocados por cada uno de los comportamientos extravagantes de Trump en los últimos 4 años,
Más recientemente, su instrucción en una multitud de simpatizantes reunidos ante la Casa Blanca para marchar hacia el Capitolio y detener el robo. Ha sido obvio desde el lanzamiento de su candidatura presidencial de 2016 que no toleraría ningún esfuerzo por encerrarlo en los confines de la conducta política estándar. Durante su primera e improbable campaña, los pronosticadores predijeron que la perdición cada vez que Trump contravenía las reglas básicas de la política, atacar el estatus del prisionero de guerra de John McCain, burlarse de la discapacidad de un periodista, alardeando de sus agresiones sexuales contra mujeres, arremetiendo contra el Papa, etc. Pero cada vez que subestimaron la tolerancia del público, incluso el apoyo absoluto, a la vulgar iconoclasia de Donald Trump, tampoco su absoluta falta de experiencia en el gobierno o en el ejército, también nuevo entre estos presidentes, molestó a sus partidarios. Aunque le privó de oportunidades para desarrollar una sensibilidad más política, también conservó su descaro espontáneo y despreocupado, una valiosa muestra de su estatus como el último forastero. El desprecio de Trump por el comportamiento presidencial estándar también se ha dañado la democracia estadounidense, al reducir la transparencia que el público espera en la condición de los asuntos gubernamentales. Al interrumpir las conferencias de prensa del presidente o de su secretario de prensa, un elemento básico de las relaciones entre la Casa Blanca y los medios de comunicación durante un siglo, Trump redujo el acceso a la información por parte de los periodistas y, por extensión, al público. Su política hasta ahora inaudita de reunirse con el líder ruso Vladimir Putin sin ningún personal o tomadores de notas, o en un caso cuando un tomador de notas estaba presente, confiscando los registros después, dejó no solo al público sino a sus propios ayudantes en el oscuro sobre lo que le dijo a la némesis más resuelta de Estados Unidos. Una última categoría relacionada de transgresión al estilo Trump radica en su falta de respeto por la profesionalidad de los funcionarios públicos y, a pesar de su afiliación con el Poder Ejecutivo, por su independencia de sus agendas personales. Si los motivos de Donald Trump para ignorar a los expertos en algunos casos, política exterior, pandemia, etc., reflejaban simplemente su obstinación, en otros casos surgió de un instinto corrupto de autoconservación, comprometiendo la integridad misma de nuestro sistema judicial. Más que la mayoría de los presidentes salientes, Donald Trump enfrenta un futuro incierto. Una forma radica en una aceleración de su ostracismo social a raíz de los disturbios en el Capitolio, y tal vez el enjuiciamiento en múltiples frentes. La otra vía es un regreso político, un resultado que a muchos les parece improbable o absurdo, pero tal vez no más de lo que parecería su victoria en la Casa Blanca en 2015. Lo que puede determinar su destino no será la fuerza del movimiento que alimentó, sino también la fuerza restante de las normas y las reglas democráticas a las que pretendía arrasar. Muchas de esas normas, una vez que se rompen, no son fáciles de reconstruir, ya sea que Trump continúe con una fuerza potente o retroceda con un paquete de malos recuerdos. Es probable que la política estadounidense se vea muy diferente a su paso.